Iniciamos entonces, ¿no? Para esta noche, nosotros tenemos previsto analizar el tema de lo que es el pasajero, como les he manifestado, ¿no? Ustedes tienen en el módulo de la asignatura la información referente precisamente a todos los temas que nosotros estamos tratando. Y en este caso, recordarles que en el módulo ustedes cuentan con dicha información en las páginas 15, 16 y 17, donde puntualmente se manifiesta precauciones a subir y bajar de un vehículo. Por ejemplo, el hecho de que los pasajeros tienen una atención preferente, el hecho de que los pasajeros también cuentan con tarifas preferenciales y, por supuesto, todos los usuarios del servicio público, cuáles son todas y cada uno de los derechos a los cuales han sido acreedores mediante la normativa legal, ¿no? Justamente, entre una de las que podría yo darle un poquito de relevancia, de importancia, es que justamente hay que indicar que los usuarios de transporte público deben ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa correspondiente. Otro derecho al cual tienen también como pasajeros, y no lo olviden, es denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte, justamente de conformidad con la normativa vigente. ¿Dónde está esta normativa vigente? Es la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, ¿no? También exigir que la unidad de servicio de transporte no lleve más pasajeros del número permitido, más aún en esta actualidad que estamos viviendo. Justamente también exigir, por ejemplo, que los operadores mantengan un volumen adecuado de las radios, de tal manera que no logre una pequeña perturbación. Por supuesto, ustedes saben que todo derecho conlleva consigo también cumplimiento de obligaciones o deberes. Y por supuesto, claro está, ¿no? Uno que tenemos a la mano es precisamente no fumar en el transporte público, no arrojar desechos que contaminen el ambiente, ¿no? O abstenerse de ocupar los estribos o pisaderas de transporte público, abstenerse de llevar con usted cualquier animal, abstenerse también de transportar objetos peligrosos o armas de diferentes condiciones, que por supuesto no es nuestro caso, ¿no? Algunas veces pequeñas porciones, y esperemos que no en la localidad, de personas que se dedican a algunas actividades ilícitas, pues lo hacen, ¿no? Justamente ustedes saben que también en la modalidad de transporte interprovincial o intraprovincial o interprovincial, un conductor de transporte no puede proveerse de combustible con pasajeros en la unidad. No sé si ustedes de pronto sabían esto o si no lo conocían, es importante esta, esta consideración, ¿no? Nosotros nos daremos cuenta al final de esta exposición si en efecto el transporte público se cumple o no la atención preferente, se considera que cobran tarifas preferenciales, ¿no? Y por supuesto, ¿qué se hace con los sectores considerados vulnerables, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver a aquellos amparados justamente por el Código Nacional de la Niñez y Adolescencia y, por supuesto, con la Ley de Discapacidades para los sectores que les estoy acabando de manifestar, ¿no? Es importante, si nosotros no lo hemos tenido en cuenta, por nuestra seguridad, por nuestra integridad, también guardar algunos cuidados, algunas precauciones para subir o bajar de vehículo, de preferencia cuando se detenga el mismo, de preferencia también en las paradas establecidas, eh, de la misma manera, justamente, no cruzar por delante del bus, ¿no? Ustedes saben, nos volvemos invisibles ante los vehículos que están en marcha, ante los demás usuarios, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos, ¿no? Y por supuesto una pequeña recomendación, ¿no? A veces tratamos de llevar paquetes con carga demasiado alta al,
a los vehículos de transporte público y no más recomendarles por comodidad inclusive del resto de los usuarios hacerlo con cargas pequeñas o en su defecto acudir a otro tipo de servicio. En este caso, nosotros, como hemos venido siempre indicando la parte legal, la normativa en la cual debemos basarnos tanto los operadores de transporte como la ciudadanía en general, y en este caso el pasajero de transporte público, les habíamos manifestado que somos acreedores a una atención preferente, hecho que está precisamente contemplado en la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que es un libro demasiado grande. En el libro segundo, justamente transporte terrestre automotor, en el título 1 de la naturaleza y objeto, nos indica en el artículo 47, precisamente que transporte terrestre de personas o bienes responderá a las condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, continuidad, seguridad, calidad y tarifas equitativas. En el artículo 48 nos indica de la misma manera que justamente en el transporte terrestre gozarán de atención preferente, lo que les dije anteriormente, las personas con discapacidades, personas adultas mayores de 65 años de edad, considerados como la tercera edad, mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley, ¿no? Se establecerá también un sistema de tarifas diferenciadas en la transportación pública que benefician a los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores de 65 años de edad, y el reglamento a la presente ley determinará precisamente el procedimiento para la aplicación de tarifas. Otro de los articulados de esta ley que habla respecto del tema de pasajeros es el artículo 50, en el cual nos indica que el Estado como tal propenderá a la utilización precisamente de los sistemas inter y multimodales como herramienta precisamente necesaria que permita reducir los costos operativos, mejora en los tiempos de transporte y por supuesto lo que buscamos como usuarios de este servicio, que es precisamente en este caso tarifas equitativas, ¿no? ¿Qué más tenemos que manifestar precisamente que sea eficiente este sistema de transporte público? Tenemos que considerar también que existen varias clases de transporte terrestre, ¿no? Por lo tanto, vamos a identificar, de acuerdo a lo que nos dice la ley, cuáles son precisamente las clases que están contempladas en la normativa vigente, ¿no? En el capítulo 1, en el título 2, sí, como les digo, es un libro demasiado grande en su contenido. Hacemos énfasis en el tema que estamos tratando hoy, que justamente de las clases de servicio de transporte terrestre. Esto está acogido precisamente en el artículo 51. ¿Y qué nos dice el artículo 51? Que precisamente para fines de aplicación de la presente ley se establecen las siguientes clases de servicio de transporte terrestre, ¿no? Público, comercial, por cuenta propia, y también el servicio particular, ¿no? Obviamente el particular no va a recibir una compensación económica, sino que es nuestro medio de movilización, ¿no? Tenemos también precisamente que hablar del artículo 52, que indica, como les dije anteriormente, ¿no? El Estado es garantista de todos los derechos de todos los ciudadanos. En este caso, el artículo 52 manifiesta que el Estado garantizará la prestación de servicio de transporte público en forma colectiva, ¿no? Forma masiva de personas y bienes justamente dentro del territorio nacional ecuatoriano, haciendo uso del parque automotor del territorio y sujeto a una contraprestación económica, que es lo que se conoce como tarifa, o en su defecto un pago de una remuneración conocido como pasaje. El artículo 53 nos indica de la misma manera que justamente la Comisión Nacional
regulará las formas de prestación de servicio conforme a la clasificación prevista en esta ley. En este caso tenemos que hablar de que la prestación de servicio de transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un contrato de operación dado por el organismo de control a nivel nacional. Tenemos que no habrá una organización de transporte que preste el servicio del mismo si no cuenta con el contrato de operación. El artículo 54 nos indica que la prestación de servicio de transporte va a atender a los siguientes aspectos. Tenemos 4 aspectos. El primero, la protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, hombres y adultos mayores, ¿no? Por muchas ocasiones que se ha escuchado precisamente que hay intimidación, hay algún tipo de abuso, el acoso, especialmente a las mujeres, el tema este de la desprotección psicológica, cuando a veces alguien intenta burlarse de su origen, de su etnia, de su capacidad, de su condición como tal. Por lo tanto, van a velar por esta situación. No sé si en la práctica en realidad se cumple, porque muchas las ocasiones, por el hecho de estar atento el conductor a lo que tiene en su entorno, probablemente descuide este pequeño detalle que se le ha encargado precisamente como tal. Otra de las garantías precisamente habla de la eficiencia de la prestación de servicio, es decir, llegar a tiempo, llegar en buenas condiciones, etcétera, ¿no? Con los cuidados respectivos. Otra de las normas o aspectos que tiene que cuidar el servicio de transporte es precisamente la protección ambiental, ¿no? Dicho en otro sentido, son precisamente los garantistas de la calidad de contaminación del aire. Es decir, tienen también que fijarse mucho, cumpliendo con las normas, en una renovación de las unidades, chequeo de las emisiones de gas por combustión de los motores de las unidades, y eso está dado también en qué o con qué frecuencia se realiza el respectivo mantenimiento de las unidades, ¿no? Y finalmente nos habla de la prevalencia de interés general por sobre el particular, ¿no? Es decir, a pretexto de un reclamo gremial del sector de transporte por cambio de tarifas, por incremento, por revisión, por alguna circunstancia, bajo ninguna de estas situaciones, el sector de transporte tiene la facultad de paralizar el servicio de transporte público, ¿no? Hay que tener en consideración ese asunto. El artículo 55 de esta misma ley nos dice que el transporte público se considera un servicio estratégico, mueve la economía, ¿no? Así como la infraestructura y equipamiento auxiliar que se utiliza para la prestación de servicio. Ya vamos a ver de qué se trata esta infraestructura con la que deben contar para prestar el servicio. Justamente las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, de ninguna institución. De pronto, los GAS municipales que hoy tienen la competencia de tránsito en sus localidades, la Agencia Nacional de Tránsito, a través de un informe técnico emitirían o autorizarían precisamente las rutas y frecuencias, pero originalmente le pertenece al Estado, es decir, pueden ser revertidas en el momento que se considere que estas han sido otorgadas de una manera irregular, por no usar otra palabra, ¿no? Las cuales precisamente podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación, que es lo que les indicamos anteriormente, el aval para poder prestar el servicio. El artículo 56 nos indica que el servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado u otorgado mediante contrato de operación o compañías y cooperativas legalmente constituidas. Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los términos establecidos en la presente ley y su reglamento. Comprende también el que se presta mediante justamente tranvías, metro, está en avance en la ciudad de Quito, teleféricos
y otros similares, ¿no? Y será justamente servir a través de rutas, vías, rieles, cables, fajas, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que se establezca, ¿no? Cómo es la modalidad de transporte. El artículo 57, ya vamos terminando, por favor. El artículo 57 nos dice que precisamente se denomina servicio de transporte comercial al que presta a terceras personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Es decir, ¿cuál consideraríamos que es servicio de transporte comercial que no está dentro del transporte colectivo o masivo? Precisamente lo que ustedes pueden estar pensando. Justamente el servicio de taxis, de tricimotos, institucional, escolar, de carga pesada y de carga liviana. Por eso dije hace poco, hay una diferencia entre el transporte colectivo masivo y el transporte comercial. Además, adicionalmente a ello, tenemos el transporte mixto, transporte turístico y los que justamente se prevé a través del reglamento o alguna modificación, ¿no? Que van precisamente a tener características especiales en el caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con el taxi? El servicio de taxi se va a prestar exclusivamente en el área de territorio ecuatoriano, establecido con permiso de operación respectivo y precisamente fletado ocasionalmente a cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias. No puede hacer. Puede ser algún contrato con un usuario, con nosotros, que necesitamos con urgencia movilizarnos hoy a otra provincia y queremos contratar un taxi, no da la posibilidad de que eso se convierta en una ruta y frecuencia permanente. Son casos excepcionales, a eso se refiere, ¿no? El artículo 58 de esta ley que nos dice, el artículo 58 nos manifiesta precisamente que el transporte por cuenta propia es un servicio que va a satisfacer la necesidad de movilización de personas o bienes nuestro dentro del ámbito de las actividades precisamente exclusivas para las personas naturales o también de pronto jurídicas, que va a ser en nuestro vehículo propio o en una flota privada, ¿no? Cuenta justamente una institución, como ustedes escuchan, o una persona particular, natural, conocida así, con una flota privada. Solamente va a requerir de una autorización para su movilización y no se incluye en esta clase el servicio particular, personal o familiar. ¿Sí? Eso para salvar un poquito este tema, para evitar algún tipo de confusión. El artículo 59 dice que indica, se denomina como vehículo de transporte particular, al que precisamente satisface las necesidades propias de transporte de los propietarios sin fin de lucro, es decir, sin contraprestación de una tarifa o sin el cobro de un pasaje, ¿no? Y el artículo 60 nos habla de que transporte fronterizo de personas y mercancías es un servicio público que se lo realiza solo dentro de los límites establecidos para la zona de integración fronteriza respectiva. Nos estábamos olvidando también de que hay el transporte internacional de personas y mercancías. Es un servicio de transporte público garantizado por el Estado. Se requerirá de la misma manera un contrato de operación. Aquí, adicionalmente, tenemos que manifestar lo siguiente, ¿no? Hablábamos un poquito respecto de la infraestructura. Y justamente hablando en el título 2, capítulo 2, de los servicios de transporte, de los servicios conexos de transporte terrestre, tenemos que decir que lo son en estos articulados 61, 62, 63 y 64, que nos indica precisamente que las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia se consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando precisamente centralizar en un solo lugar lo que se realiza, ¿no? Tanto el embarque como el desembarque de pasajeros y de carga en condiciones de una seguridad total. El funcionamiento y operación de los mismos están bajo las entidades públicas, gobiernos autónomos descentralizados municipales,
o pueden ser concesionados también y están justamente con la facilidad de prestar toda la seguridad que requiere el usuario. Todos los vehículos de transporte público de pasajeros que cuenten con lo que decía anteriormente, ¿no? Con su contrato de operación y el título habilitante que le otorgue la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, conocido comúnmente como Agencia Nacional de Tránsito, justamente deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas ciudades, localidades, para tomar o dejar pasajeros. Eso también es una quimera, es una simple ilusión porque también los pasajeros están acostumbrados a tomar servicio de transporte público, donde a veces la costumbre ya se ha sustentado, ¿no? Ya se ha hecho una repetitiva característica y hay dentro de las ciudades mismo algunos mini terminales, paradas que se denominan, pero bueno, es un mal que no va a terminar jamás, ¿no? Hay que entenderle también a veces al pasajero, aunque para ello debería estar, en el caso del terminal terrestre de Riobamba, un poco más en las afueras y no como está enclavado en la actualidad en la zona centro de la ciudad. El artículo 62 nos indica que la Comisión Nacional va a establecer las normas generales de funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones de ¿qué? De las terminales, las que serán de uso obligatorio por parte de empresas operadoras de los servicios de transporte habilitadas y justamente haciendo uso de esto, de esta circunstancia, tenemos que hablar también de los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades para usarlos obligatoriamente para transporte de carga pesada exclusivamente, ¿no? A veces en las ciudades también ya se está optando por hacer los desvíos a los pasos laterales de las unidades de transporte de pasajeros, no solamente de carga. El artículo 63 nos indica que las terminales terrestres, estaciones de trolebús, metrovía y similares, paraderos de transporte en general, áreas de parqueo de transporte, puertos, mercados, plazas, parques, centros educativos de todo nivel y en los que las instituciones públicas en general dispondrán de un espacio o infraestructura para el parqueo, accesibilidad y conectividad, de lo que les dijimos anteriormente, ¿no? Necesitábamos que, por ejemplo, se establezca un sitio para parquear bicicletas, ¿no? Motocicletas, vehículos, con unas seguridades mínimas para la conservación y mantenimiento. Justamente tendrá como obligación, en este caso, los GAS municipales que han asumido la competencia de tránsito, previa a otorgar permisos, en este caso, van a ver el lugar más cercano, más adecuado para que no afecte precisamente a algunos proyectos de edificación con los que debe contar para el perfecto funcionamiento de esta infraestructura, ¿no? Y finalmente, dentro de los servicios conexos de transporte, tenemos el artículo 64, que nos habla del órgano de nivel superior, es decir, el control y vigilancia que ejerce la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional sobre los servicios a los que se refieren los artículos anteriores, precisamente respecto de la operación en general de la actividad de transporte, ¿no? Es decir, también nos indica cuál es de la entidad rectora que supervigila todos estos procesos. En el título 3 de esta ley tenemos que hablar de los ámbitos de transporte, articulados 65 al 69. En el artículo 65 nos indica que el servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación, ¿no? Intracantonal, interprovincial, intrarregional, intraprovincial e internacional, ¿no? El artículo 66 habla respecto de transporte intracantonal y lo considera como aquel que opera dentro de los límites cantonales, ¿no? En el artículo, para ir un poco breve, el artículo 67 nos indica respecto de transporte público intraprovincial que este opera dentro de los límites provinciales. En el artículo 68 se habla respecto del transporte público interprovincial, es aquel que opera bajo cualquier tipo dentro de los límites del territorio nacional. Y el artículo 69, que habla de transporte público internacional, es aquel que
opera bajo cualquier modalidad fuera de los límites del país, teniendo como origen el territorio nacional y como destino un país extranjero o viceversa, ¿no? Todas estas modalidades de transporte deben, por supuesto, celebrar contratos de operación que será precisamente atribución de la Comisión Nacional de conformidad con lo establecido en los tratados, etcétera, la presente ley y su reglamento. Finalmente, algo que teníamos que ver con especial énfasis en esta sesión, que está considerado en el reglamento de la ley, justamente que habla de la atención preferente a los pasajeros, ¿no? Ya vimos dónde tienen que embarcar, desembarcar, recogerlos, tal vez un poquito más de infraestructura, la naturaleza, el ámbito de transporte, pero el elemento más importante que mueve el sector de la economía de transporte son precisamente o somos los pasajeros. Y se habla en este reglamento en los articulados 41 al 46. Voy a tratar de ser un poquito más concreto en esto para que no se nos pase demasiado el tiempo, ¿no? El artículo 41 dice que gozarán de atención preferente a las personas con discapacidades, los adultos mayores de 65 años de edad, las mujeres embarazadas, las niñas, niños y adolescentes. Para el efecto del sistema de transporte colectivo o masivo, que es de transporte público, dispondrán de áreas y accesos especiales y debidamente señalizados en concordancia con la norma y reglamento técnico del INE, ¿no? Del Instituto Ecuatoriano de Normalización, vigente para este tipo de servicio. El artículo 42 nos indica de que el sistema de transporte terrestre brindará asistencia especial a las personas señaladas en esta sección de acuerdo a las necesidades. Hay que facilitarles el acceso a los vehículos y ofrecerles la mayor comodidad dentro de la categoría respectiva, además la infraestructura física del vehículo y de los corredores de transporte deberá ser accesible a este grupo de usuarios. No debe haber barreras para el acceso de estos usuarios. En este campo nos indica que la Agencia Nacional de Tránsito y los GATS, en el ámbito de sus competencias, deberán controlar el cumplimiento de dichas obligaciones. El artículo 43 de este reglamento indica que las personas a las que se refiere este capítulo de la atención preferente a los pasajeros, tendrán derecho a embarcar el bus en forma previa y prioritaria a cualquier otro usuario. En caso de ser necesario, y si se contara con personal de la prestación de servicio adicional, determinará justamente la conveniencia de desembarcarlo primero o al final de la salida del resto de los pasajeros. Artículo 44 habla de las sillas de ruedas, coches para bebés, camillas, muletas y otros equipos que justamente van a requerir a aquellas personas con movilidad reducida, ¿no? Vulnerables, justamente serán transportadas como equipaje prioritario sin costo adicional, gratuitamente. Nadie puede cobrar un valor adicional por llevar este tipo de elementos, ¿no? El artículo 45 nos indica que las personas citadas en este capítulo van a tener derecho a acceder directamente a la boletería para la compra de pasajes o cualquier otra gestión sin hacer fila. Eso también se repite en otros sectores. La atención preferente. El artículo 46 nos indica que justamente van a tener derecho a tarifas preferenciales, pero bajo ciertas reglas, ¿no? Primero, las personas con discapacidad que cuenten con el carnet de registro del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, según el artículo 20 de esta ley, pagará una tarifa preferencial de 50% en el transporte terrestre y es obligación del prestador de servicio hacerlo en las mismas condiciones que los demás pasajeros que pagan su tarifa completa. ¿Qué pasa para los estudiantes de nivel básico y bachillerato? Deben acreditar su condición mediante presentación de carnet otorgado por el Ministerio del Ramo, que es el Ministerio de Educación. Pagarán la tarifa de 50%, justamente al servicio lo utilicen dentro de la duración del periodo del año escolar, lo utilicen de lunes a viernes, día sábado en caso excepcional. Por ejemplo, a veces es sabido que hay desfiles cívicos, participaciones comunitarias, eventos académicos, culturales y deportivos que guardan relación precisamente con la institución. Pagarán en esa circunstancia el 50% también en el transporte terrestre.
¿De qué nos habla también quienes acceden a esta tarifa diferenciada? Las niñas, niños y adolescentes pagarán esta tarifa hasta los 16 años, ¿no? Hasta los 16 años no estarán en la obligación de presentar ningún documento que acredite su edad. ¿Qué pasa con los adolescentes en adelante de los 16 años? Tendrán o accederán a una tarifa preferente mediante la presentación de su cédula de identidad. Y finalmente, para las personas mayores de 65 años, considerados de tercera edad, que acrediten su condición mediante la presentación de la cédula de ciudadanía o documento que lo habilite como tal, pagarán también la tarifa preferencial. Y en todos los casos, justamente como les digo, es importante recordar y recalcar que todos los usuarios tenemos precisamente el mismo derecho para acceder en las condiciones de igualdad al servicio, ¿no? Como ustedes pudieron escuchar al inicio, los principios en los que se basaba precisamente el servicio de transporte público, ¿no? Hablaba inicialmente de ello, de que tiene que ser universal, accesible, cómodo, con seguridad, servicio de calidad, ¿no? Entre otras que ahorita tenemos acá en mente. Y justamente como hemos hecho en sesiones anteriores, ¿no? Recomendaciones para el pasajero en el uso correcto de transporte público. Siempre hay que respetar la fila de la parada, ¿no? Quienes no hacen filas son solamente aquellos sectores vulnerables. Hay que bajar o subir por la puerta designada, sobre todo el transporte urbano. En la ciudad existen las unidades que justamente tienen una puerta delantera para subir y una o dos puertas posteriores para bajar, justamente con el respectivo anuncio de que vamos a bajar. Hay que desembarcar justo en las paradas establecidas, autorizadas. A veces nos molestamos porque el señor conductor no nos deja donde nosotros queremos, pero estamos pidiendo cumplimiento de la ley. Todos tenemos que cumplir exactamente lo mismo. Hay que respetar a los demás pasajeros. En el caso de los transporte intra e interprovincial, estos están provistos, son largos recorridos, están provistos cinturones de seguridad, por favor, hacerlo, utilizar, anticipar la parada con un pequeño margen para que no sea sorpresivo para el conductor. Estar siempre alerta a las maniobras del conductor. Muchas de las ocasiones, algunos no están preparados para conducir correctamente, exceden la velocidad, manejan temerariamente, exceden precisamente de los límites y hay que estar alertas y atentos con ello. Una voz de alerta podría ser la preventiva de lamentables accidentes o siniestros que hemos sido testigos, hemos escuchado en los medios esta situación, ¿no? Hay que tener en cuenta también que usted como buen ciudadano, primero como buen ciudadano, por tema de higiene, no debe lanzar basura por la ventana. Yo sí he visto en las unidades de bus urbano, existen tachos de basura. En las unidades intra e interprovinciales existen fundas de basura, ¿sí? Así que justamente hay que hacer eso. Esta es una buena práctica. Cuando usted observe ya que el vehículo está con exceso de pasajeros, aunque ahora no tienen el aforo completo al 100%, pero vamos a ver en la práctica, a veces van con un poquito más de pasajeros y es preferible usted que llegue con un poco de retraso, pero que llegue, ¿no? Recordemos que todos los vehículos están de acuerdo a sus características, a su peso bruto vehicular que se denomina, no pueden soportar más que el indicado para ello, ¿no? Entonces, precautelemos también nuestra vida, puede ser eso un motivo para una falla del sistema de frenos, ¿sí? Y por supuesto, como les dije, no evitar subir con carga pesada a transporte, ¿no? En caso de que usted tenga una carga pesada, es recomendable más bien que suba un taxi, ¿no? O alquile un flete de una camioneta que es de transporte público, que hay para ello, son justamente indicados para aquello, ¿no? Además que una carga pesada en el bus también generaría incomodidad
y estamos hablando de respeto hacia los demás pasajeros, esa es una manera de decir yo respeto a los demás usuarios. Existen también normativas para los más pequeños, ¿no? Que justamente hacen uso de transporte escolar. También está normado este transporte escolar, ¿no? Bueno, por el momento está en un pequeño stand-by, en una pausa, pero hay que enseñarles a nuestros pequeños para que desde muy temprana edad precisamente sean responsables, ya estén esperando una parada, justamente para no retrasar a los demás compañeros. Si son niños grandecitos, también ceder el paso a los niños más pequeñitos, ¿no? O aquellos que tengan discapacidades, movilidad reducida o son discapacitados, ¿no? Permanecer en el asiento con los cinturones de seguridad abrochados, no ir inquietos, porque esto mismo de un comportamiento inapropiado va a generar que el conductor esté más preocupado de pronto en controlar a los niños que precisamente estar concentrado en la conducción. Deben saber siempre que la mejor manera de estar seguros es bajarse cuando estas unidades se detienen totalmente, igual que nosotros, ¿no? También tienen que saber el respeto, que hay que guardar la higiene y la limpieza para las unidades que sirven para nosotros mismos también, ¿no? Respetar aquello. No deteriorar, no rayar, no pintar, no romper, no extraer algunos accesorios que llevan los vehículos y justamente establecer también dentro de las instituciones alguna manera indicada como protocolo para saber comportarse correctamente.